Hola, hoy voy a realizar un tutorial que me han estado pidiendo. Si quieres aprender cómo utilizar una brújula lensática, como este modelo que tengo aquí, con un clinómetro manual, quédate conmigo y te lo enseño. Para poder entender el manejo que voy a hacer de esta brújula en este tutorial, debes ver con anterioridad un vídeo del que te voy a dejar un enlace por aquí, en el que enseño de manera detallada los mecanismos y partes de la brújula que tenemos aquí en concreto. Y después tengo otro vídeo en el que hablo sobre las escalas y medidas utilizadas en las brújulas, en las que hablo de las escalas principales utilizadas en las brújulas de campo, que son concretamente, de forma resumida, 4 escalas distintas, que son las escalas en grados sexagesimales, las escalas en milirradianes de la OTAN, los milirradianes de Europa Oriental y las escalas de milirradianes suecas. Si quieres tener detalles en concreto, te invito a ver este otro vídeo del que también te dejaré un enlace por aquí para que puedas tener una noción sobre lo que estoy hablando y sobre todo entender correctamente este tutorial en concreto. Vamos a ello. Este es un tutorial que voy a realizar basándome en mi experiencia de utilización en el terreno de este modelo de brújula con clinómetro en concreto. Aunque es un modelo de brújula pensado más bien para realizar mediciones geológicas con trípode y sistemas de medición de precisión de altura y de distancias, más bien pensada para ingenieros, es una brújula que por su robustez y resistencia tiene muy buenas aplicaciones a nivel de senderismo, bushcraft y supervivencia. Por lo tanto, te voy a enseñar su utilización. Aunque es una brújula lensática, no se debe confundir su manejo y su utilización con concretamente el modelo M2 norteamericano, que es conocido como la brújula lensática militar, que tiene unos mecanismos de funcionamiento y una forma de utilización completamente diferentes a este modelo en concreto que te voy a enseñar. Para ello debes estar familiarizado con una serie de conceptos y reglas para poder usar esta brújula correctamente que te voy a enseñar a continuación. Para entender el funcionamiento y sobre todo utilizar de manera correcta esta brújula y hacer mediciones correctas, deberás estar familiarizado con una serie de aspectos de la medición de rumbos y distancias con brújulas a nivel de campo y también con sencillas operaciones aritméticas y matemáticas que hay que tener presente para utilizar especialmente el clinómetro, que viene a ser la parte que más nos interesa y es la que distingue esta brújula de otras brújulas de campo que puedas encontrar. Como dije anteriormente, esta es una brújula que fue pensada más bien para ser usada por geólogos que la montarán sobre un trípode. Esta brújula tiene un soporte que por debajo se le puede enroscar a la base de un trípode y después realizar mediciones con instrumentos de precisión sobre el terreno, concretamente con cintas métricas, con telémetros láser, para tomar mediciones muy precisas en el terreno, tanto de alturas como de distancias. Y por ende, del relieve del terreno. Utilizando para ello este clinómetro mecánico que tenemos aquí, en el que se mide principalmente la pendiente. Hay que tener en cuenta que para medir pendientes se utilizan, vamos a decir, dos medidas matemáticas concretas, que son los grados sexagesimales, como estos que tengo aquí, y después tenemos la pendiente, que suele estar expresada en porcentajes. Ahora bien, vamos a hablar sobre los problemas de las mediciones con brújula en el terreno, en el campo en concreto. Normalmente, en el campo visual y especialmente en los bosques, el rango efectivo de utilización de una brújula de este tipo suele estar alrededor de los 100 metros. A partir de allí, la eficacia de las mediciones que se puedan realizar con esta brújula va a tender a disminuir a medida que la distancia termine siendo mayor, como ocurriría prácticamente con cualquier brújula.
Concretamente, como esta es una brújula basada en la utilización de un clinómetro, hay que tener muy claro cuáles son los conceptos que hay que manejar para poder medir alturas con un clinómetro de manera correcta. Para poder medir la altura de un objetivo en concreto con esta brújula, habrá que utilizar este sistema de miras y lentes en el que se combinan dos cosas. Vamos a decir que este pelo en concreto que se alinea con esta mira en forma de cruz y este sistema de escalas que tenemos aquí milimétrico y el segundo sistema de mira que tenemos aquí abajo. Nuevamente, para reducir el margen de error a nivel óptico visual, habrá que alinear estas dos líneas en forma de cruz en concreto con el sistema de mira que tenemos aquí abajo, de tal manera que la brújula, vamos a colocar el papel para que lo puedas ver bien, el horizonte de la brújula debe quedar correctamente alineado con esta zona de la mira inferior. Tenemos que tenerla perfectamente alineada de manera recta con una posición de manos que después te enseñaré a nivel de campo, en la que esta burbuja de nivel debe estar completamente centrada dentro del círculo rojo para que la medida sea correcta. Es decir, hay que tomar las medidas con esta brújula manteniéndola lo más horizontal posible para que las mediciones sean precisas, para después lograr trazar el rumbo correctamente mediante la utilización del limbo que tenemos aquí. Una vez que tenemos alineada la brújula de manera óptica, vendría después lo que es el concepto de la toma de alturas de objetos. Para ello hago estos dibujos esquemáticos en los que hay que tener muy bien identificado en el momento de tomar una altura con clinómetro dónde se encuentra la base o el inicio del objeto del que queremos tomar una altura. Hay que tener en cuenta que para que esta brújula funcione correctamente y tomar medidas correctas, hay que poder identificar correctamente cuál es la base del objeto del que queremos tomar la altura. Por ejemplo, sea un árbol o una montaña, que serían los dos ejemplos prácticos que nos ocuparían en este momento. Para poder tomar la altura de la montaña, habría que poder identificar correctamente su base y poder ver de manera correcta también la cima de la montaña. Entonces, habría que alinear la brújula de manera que enfocáramos con los mecanismos ópticos que tenemos la base de la montaña, a partir de allí subir nuestro campo visual apuntando siempre con la cruz óptica que tenemos en la lente hasta llegar a la cima. Una vez que tenemos tomada esta altura, procedemos a leer la lectura que nos dejaría el clinómetro y una vez tomada esta medida, hacer el cálculo matemático necesario mediante una sencilla fórmula que te enseñaré después. Concretamente, suponiendo que no nos interese tomar la altura de la montaña, sino la altura de esta antena de comunicaciones que tenemos aquí, la forma correcta de hacerlo sería tomando la lectura desde la base de la antena hasta su punto más alto, y así podríamos saber cuál es la altura aproximada de esta antena de comunicaciones. Para ello siempre hay que tener en cuenta otras dos cosas. Uno, que el margen de error de este tipo de cálculos ópticos realizados con una brújula con clinómetro de esta manera tenderá a rondar como máximo los 2 metros. El margen de error ronda entre los 1 y 2 metros de error, en los que cualquier medida que tomemos tendrá que incluir
nuestra altura corporal. Es decir, que si eres una persona que mide 1,63 m o 1,68 m o 1,75 m, pues a la medida en metros que te dé el cálculo que hagas, tendrás que añadirle además tu altura corporal. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alinees las miras de la brújula, tú lo estarás haciendo a nivel de tu cara, a nivel de tus ojos en concreto. Por lo tanto, existe un margen de error que corresponde a tu altura corporal a la hora de calcular la altura de los objetos que estés midiendo. Entonces siempre tendrás que añadir tu altura corporal a la lectura que te dé la brújula en concreto. Y en el caso de un árbol, habría que poder igualmente ver la base del árbol para poder tomar su altura. Y ojo, debo decir también que para poder tomar medidas correctas de un objeto, como por ejemplo sería un árbol, para ello habría que colocarse a una distancia prudencial para que los mecanismos ópticos de la brújula, las lentes que tenemos aquí, funcionen correctamente. La distancia aproximada que debes tener del objeto del que quieres medir la altura debe ser un mínimo de 10 metros y nunca un máximo de 100 metros. Y esto está íntimamente relacionado con la fórmula matemática que te voy a enseñar ahora mismo, y que es esta que tenemos aquí. En general, para medir la altura de un objeto, con esta brújula se debe conocer al menos uno de estos datos, o la distancia que existe entre ti y el objeto que quieres medir, o el grado de pendiente, que es lo que vas a obtener con el clinómetro que tienes aquí, o la altura del objeto. Hay que conocer por lo menos uno de estos datos para poder tomar mediciones con esta brújula. Concretamente, a nivel matemático, para medir la altura de un objeto, habría que hallar lo que es la tangente del ángulo que nos da el clinómetro por la distancia. Sin embargo, de manera simplificada, como esto es un clinómetro que nos da la pendiente en porcentajes, es debido a que esto se da en porcentaje sobre 100% en porcentajes, que recomiendo que tanto a nivel visual como a nivel de efectividad de la brújula no se superen los 100 metros para poder tomar las medidas con la mayor precisión posible. Sería dividir la lectura que tenemos de porcentaje de pendiente entre 100 y multiplicarlo después por la distancia a la que estemos del objeto. Esa sería la manera correcta de tomar la altura del objeto, y a partir de esta sencilla fórmula matemática se puede hallar el resto de detalles que queramos saber. Por ejemplo, la pendiente que tenemos del terreno sería pues realizar el despeje de la fórmula, pasar la distancia, en vez de multiplicar, a dividir por la altura, ahí hallaríamos la pendiente, utilizando también el número 100 que tenemos aquí. O sea, es un despeje de fórmulas, sencillamente, para lo cual hay que estar familiarizado con operaciones matemáticas algebraicas, como son las ecuaciones, por poner un ejemplo. Bien, ahora vamos a recurrir a un ejemplo práctico en el mapa para poder tomar una medición concreta aplicable de manera útil a nivel de supervivencia. Vamos a tomar la distancia que nos llevaría a recorrer una altura concreta de una montaña. Supongamos que nos encontramos en esta zona del terreno y aquí tenemos dos montañas que queremos llegar, por ejemplo, a esta que tenemos aquí, de la que ya sabemos la altura. Porque como ya dije anteriormente, hay que conocer al menos uno de los datos de la fórmula matemática que tenemos aquí para poder hacer las mediciones correctas sobre el terreno. En este caso, en el mapa ya existe la cota más alta de la montaña de Campalomeras, o por ejemplo tenemos también la del Turó de Serra, que son unos 190 metros sobre el nivel del mar.
Como ven, he seleccionado una zona de costa en la que además se plantea el reto matemático, pues en el que se están haciendo las mediciones a nivel del mar, es decir, al nivel de 0 metros, al menos de manera teórica. Por lo tanto, lo hago de una manera didáctica para que se pueda entender bien el ejemplo concreto que voy a poner en estos momentos. Bien, para saber cuál es la distancia real que existe con pendiente para recorrer estos 134 metros sobre el nivel del mar que existe, por ejemplo, de la montaña de Can Palomeras, ya que sabemos la altura, vamos a sustituir en esta fórmula, por ejemplo, la altura de la montaña de Can Palomeras, que son en este caso 134 metros, ¿verdad? Esto es igual a el grado de pendiente. Supongamos que como estamos desde la base, y la base aquí la tenemos completamente identificable porque estamos haciendo la medición a nivel del mar, hemos logrado medir la pendiente que existe en porcentajes, que en este caso, al realizar la lectura, viene a ser de unos 5 grados sexagesimales o, en el caso de porcentajes, concretamente, de unos 30%. Sería entonces 30 dividido entre 100 por la distancia. Ahora lo que habría que hacer es un despeje de la fórmula matemática y a partir de ahí ya encontraríamos la distancia. Vamos a ello. Bien, a partir de aquí solo es usar unos sencillos conocimientos de álgebra, los cuales ya dependerán de tu habilidad matemática para que a nivel mental y sin necesidad de utilizar una calculadora como esta que tengo aquí, puedas hacer el cálculo a nivel de campo. Sería tan sencillo como, por ejemplo, multiplicar los 134 metros por 100, 134 por 100, y después los dividimos entre 30, que sería la fórmula, la lectura que nos ha dado el clinómetro de pendiente, y tenemos como resultado que hay una distancia real de 446,66 metros para poder alcanzar la altura que tiene la montaña de Can Palomeras, es decir, para llegar a los 134 metros sobre el nivel del mar. Eso con el nivel de pendiente que existe desde la base hasta la cota final. Y si lo quieres hacer de otra manera, o sea, vas a llevar una calculadora de campo o algún instrumento de medición, pues bueno, la operación sería dividir los 30 entre 100, 30 entre 100, nos da 0,3. Y entonces los 134 metros habrá que dividirlos entre el nivel de pendiente que existe en el terreno. 134 entre 0,3 nos da como resultado los 446,66 metros. Eso sería la distancia lineal real que existe desde la base de la montaña para llegar a su cota más alta, es decir, hasta los 134 metros que tenemos aquí. Eso sería el ejemplo a nivel de alturas. Bien, ahora vamos a utilizar algunos paisajes para dar unos ejemplos prácticos en fotografías sobre mediciones de alturas y estimaciones de distancias antes de proceder a realizar una demostración sobre el terreno para que comprendas cómo se apunta esta brújula con los sistemas ópticos y obtener unas lecturas adecuadas. En este caso, tenemos que saber identificar la base del objeto que tenemos. En este caso vendría a ser el árbol. ¿Podemos ver la base de dónde empieza? Sí. Por lo tanto, la altura del objeto se puede medir correctamente. Entonces sería apuntar el mecanismo de la brújula óptico desde la base hasta
la copa del árbol. Y después tomar la pendiente que nos da la lectura en una distancia aproximada, pues pongamos de unos 10 metros, y hallar de esta manera pues la altura del árbol. Sencillamente sería dividir la lectura que nos dé en porcentaje entre 10 y ya tendríamos entonces la altura del árbol. En el caso concreto de un paisaje de montañas como este que tenemos aquí, en el que, como vemos, podemos encontrarnos en un bosque que no tiene una vista completamente clara y despejada, para poder hacer una lectura aproximada de la altura que puede tener esta montaña, habría que tomar como punto de referencia este punto del valle y a partir de aquí hacer la medición a la cota más alta que nos interese tomar. Y en cuanto a las distancias, pues este sería también el mismo procedimiento a tomar, tomando en cuenta pues la boscosidad del terreno en el que nos encontremos. Y ahora sí, por último, la demostración de campo de cómo se toman las mediciones con una brújula en campo abierto. Bien, ahora vamos a aclarar el cálculo de las alturas con este tipo de brújula. Realmente, con el modelo de clinómetro que tenemos aquí es bastante sencillo. Es tan sencillo como realizar la comprobación de la pendiente en porcentajes, lo cual ya nos lo da automáticamente el clinómetro al hacer la medición sobre el terreno. Y lo único que hay que hacer es después aplicar esta sencilla fórmula matemática que tengo aquí, en la que el porcentaje se multiplica por la distancia lineal que hay entre el lugar en el que estás haciendo la observación y el punto en el que se encuentra el objeto del que quieres medir la altura en cuestión, que puede ser un árbol, como puede ser un barranco o una pequeña cuesta, porque te interesa, por ejemplo, saber el largo de la cuerda que vas a necesitar para cruzar eso, ¿no? Y bueno, saber si tienes las opciones de cruzarlo o no. Pues en ese caso, pues te viene muy bien hacer esto. En ese caso, pongamos que hiciste la medición sobre el terreno y tienes esta lectura que tengo aquí, que es de unos 15 grados sexagesimales, lo cual a nivel de pendiente equivale a un 50% de pendiente. Entonces, de acuerdo a las reglas matemáticas, para poder hallar la altura, lo que hay que hacer es coger este 50%, hay que pasarlo a números enteros. Eso a nivel aritmético significa que el porcentaje hay que dividirlo entre 100, lo cual nos daría 0,5. Este sería el resultado, multiplicado por la distancia lineal, la cual, recordemos que no debe ser inferior a 10 metros y en lo posible no superior a los 100 metros para que la medición sea lo más correcta posible. Una vez que sabemos la distancia, supongamos que la distancia es la mínima. Hemos logrado, mediante algún proceso de medición de distancia, saber que estamos a 10 metros. Entonces será tan sencillo como multiplicar el 0,5 por 10 y nos daría que la distancia es de 5 metros. 5 metros de altura es lo que tendríamos en este caso. Y si esto hubiera sido a nivel de los 100 metros, cogemos los mismos 0,5 y los multiplicamos por 100 metros y la distancia sería de 50 metros de altitud, por ejemplo. Y es dentro de este rango de acción que tenemos que jugar. Pero debo aclarar que el proceso para hacer la medición debe corresponder a esta regla. Supongamos que esto es la pendiente de la montaña, que uno la mide en porcentajes, como ya el clinómetro nos da la lectura en porcentajes directamente, como ves, el cálculo de la altura es bastante sencillo. Pero eso sí, tenemos que saber la distancia lineal que tenemos hasta el objeto del que estamos midiendo la altura.
Y para que se sepa bien la ilustración, aquí lo voy a conseguir una ilustración bastante completa en la que queda claro que aquí tenemos, por ejemplo, la montaña y la distancia no es esta que corresponde a la pendiente, no, tiene que ser la que corresponde, en este caso, a la base del barranco, la montaña o, por ejemplo, el árbol. De ahí lo importante de saber identificar la base donde se asienta el objeto del que estamos midiendo la altura. Bien, como esto pretende ser un tutorial completo, aunque esto es una brújula de campo, esta brújula lensática también puede ser utilizada en combinación con mapas. En concreto, por ejemplo, puede ser utilizada para trazar rumbos y calcular trayectorias y distancias utilizando un plano como este que tenemos aquí, ya que dispone de una regla en la que tenemos la principal escala utilizada en los mapas topográficos, que es la escala 1/25.000. Como ves, coincide exactamente con la escala utilizada en este mapa topográfico, que suele ser la más utilizada para ellos, y sería tan sencillo como colocar la brújula completamente extendida y abierta, como la tengo aquí, en el plano para medir la distancia entre dos puntos. En este caso voy a coger y medir la distancia entre esta montaña, el Turó de Can Gaspar, con el Turó de las Rubiras. Colocamos aquí y listo. Ya tenemos que la distancia lineal aproximada entre estos dos puntos viene a ser de aproximadamente unos 1200 metros. Con lo cual puedes obtener de una manera muy sencilla, si tienes una carta como esta, la distancia lineal entre dos objetos, que vendría a ser una de las cosas que necesitas para después hacer cálculos con pendientes y alturas de objetos con las fórmulas matemáticas que te he explicado anteriormente. Bien, y ahora vamos a hablar de una de las propiedades más interesantes de esta brújula lensática, que es la posibilidad de la medición del ancho o distancia entre dos puntos de manera horizontal sobre el terreno. Hablamos de puntos que se encuentran distantes desde el punto de observación en el que estamos, dentro del rango visual que habíamos hablado de unos 100 metros, o incluso un poco más. Aproximadamente, cada milímetro ubicado en esta lente vendría a equivaler sobre el terreno a 1 metro de distancia, con lo cual tenemos la posibilidad de medir, sumando las líneas del lado izquierdo de la lente con las del lado derecho, pues una distancia aproximada de hasta 20 metros, en los que podemos saber el ancho, por ejemplo, de el curso de un río que nos interese cruzar o vadear, o por ejemplo la distancia que existe entre dos montañas o dos puntos elevados en un barranco, si nos interesa cruzarlo, como por ejemplo con una cuerda, para saber si tenemos el largo de cuerda necesario para poder cruzarlo, o si por el contrario tendremos que aplicar otro método para vadear ese obstáculo. Para ello tenemos estas líneas, que es tan sencillo como colocarlas en observación directa sobre el terreno y a partir de allí hacer las mediciones tanto a izquierda como a derecha. Estas dos líneas de arriba, aparte de permitirnos enfocar el mecanismo visual de la brújula de manera más precisa con esta mirilla que tenemos aquí abajo, nos sirve como punto de referencia para poder ubicar objetos sobre el terreno y saber incluso sus medidas sin necesidad de utilizar esta escala en concreto. En este caso tenemos que hay aproximadamente unos 5 metros de lado y lado, tomando en cuenta la escala que tenemos en este lugar, o lo que vendría a equivaler a un clic en las escalas militares de mapas y de referencias. Es un mecanismo óptico bastante preciso en este sentido para hacer cálculos de distancia y nos permite a su vez calcular el ángulo que existe de ancho entre dos puntos concretos.
Bien, y ya por último, antes de pasar a la demostración de campo, vamos a hablar sobre la pequeña tabla de equivalencias que tiene la brújula justamente por debajo del sistema de lentes. Eso se encuentra en la parte de abajo de la brújula, en la que tienes una tabla dividida en 4 partes, en las que tenemos una escala de ángulos que viene a ser muy interesante si se pretende tomar las lecturas de la brújula de medidas civiles, que suelen ser medidas dadas en grados sexagesimales, en 360 grados, que vendría a ser el caso de la tabla número 1, a los ángulos correspondientes a los milirradianes o milésimas artilleras, como se les conoce en algunos países, que son escalas militares de precisión. Es una brújula que en ese sentido te permite dar medidas muy precisas si sabes hacer las conversiones adecuadas mediante operaciones matemáticas sencillas, utilizando como punto de apoyo pues tablas como estas, en las que te dicen cuál es el ángulo correspondiente a la escala sexagesimal, a cuántos grados correspondería en la escala de 6400 milirradianes, que esa es la escala de la escala que utilizaban las brújulas OTAN, y distintos sistemas de escala y su correspondencia con los porcentajes dependientes y una guía de operaciones matemáticas sencillas, aritméticas, para poder hacer estas conversiones. En este caso último, la verdad es que esta tabla no la veo yo de gran utilidad. Es más sencillo aprenderse las dos fórmulas matemáticas que ya mencioné anteriormente para poder hacer los cálculos que necesitamos a nivel de campo. Esta es una brújula, como dije, ha sido pensada para trabajos de campo a nivel de ingeniería forestal, de geólogos o incluso de ingenieros de minas, que son gente que va a hacer trabajos de campo, pero con instrumentos de precisión, como son telémetros láser, cintas métricas y una serie de aparatos que nuevamente, en el caso concreto que estamos hablando ahora, que es a nivel de supervivencia y de bushcraft, ¿no?, que es para hacer exploraciones de campo, no nos es necesario siquiera profundizar. Pero bueno, es conveniente que esta brújula tiene este tipo de aplicaciones y que si quisieras hacerlo, pues te puedes meter en ese mundillo, para lo que puedes buscar vídeos en los que te enseñan perfectamente cómo utilizar brújulas lensáticas de este tipo para eso. Ahora sí vamos a ir a la demostración de campo. Bien, ahora tenemos que tener claro cómo se marcan los rumbos y direcciones con esta brújula y sobre todo cuál es el manejo básico a la hora de abrirla para tomar las mediciones concretas. Hay que tener en cuenta que aunque esta es una brújula lensática, no funciona como el modelo de brújula lensática militar M2, que es un modelo de brújula norteamericana, muy utilizada a nivel de campo por los militares de ese país, y que bueno, tiene una amplia utilización a nivel mundial, ¿no? Pues una brújula pues que con una escala que es ampliamente utilizada en Occidente, y por lo tanto es un modelo de brújula que sí que es bastante utilizada, pero eso no viene a ser la manera de utilizar esta brújula, ya que, por ejemplo, a diferencia de la brújula M2, de ese modelo en concreto, esta brújula hay que empezar abriéndola completamente hacia adelante, en la que alinearemos el objeto del que queremos hacer la medición mediante este pelo, ¿no?, que tenemos aquí, que es el que marca el azimut, para alinearlo con el sistema de mira óptica que tenemos aquí, y después tenemos una pequeña muesca aquí arriba que nos permite marcar la dirección. Pero tenemos que alinear el objeto en este recuadro, y una vez que lo tenemos, ir cerrando hasta crear la curva necesaria en la que vamos a alinear la mirilla superior con la inferior, como si fuera un punto de mira de un arma, en ese sentido. En eso no es muy diferente. Y tenemos que tener después el clinómetro levantado de esta manera para poder hacer las mediciones después de pendiente, que nos van a permitir hacer cálculos de alturas y distancias. Por lo tanto, por la presencia de este clinómetro que tenemos aquí, la brújula no se puede cerrar como la M2 norteamericana, que se cierra completamente así,
porque la lente nos quedaría levantada y como ves, el pelo horizontal de la mira no queda alineado aquí abajo con la mira inferior, con lo cual las mediciones que hagamos de esta manera van a ser incorrectas y por lo tanto es una manera incorrecta de utilizar la brújula. Y en cuanto a la coincidencia con la M2 norteamericana, de la cual hay tutoriales por allí que puedes encontrar, sí coincide con el anillo para poder colocar el dedo por debajo y lograr coger la brújula por debajo para hacer las mediciones correctas. Y bueno, ya aclarado estos puntos, ahora sí pasaremos a la demostración de campo. Vamos a ello. Bien, y por fin llegamos a la demostración de campo. Ahora en concreto voy a realizar una lectura para marcar un rumbo básico con la brújula lensática en esta zona de montaña que tenemos aquí. Concretamente me interesa llegar a este punto. Entonces procedemos. Lo primero es levantar la anilla y colocarla completamente extendida hacia abajo, como puedes ver aquí, para después meter el dedo pulgar así por debajo y sostener la brújula de esta manera, de manera que la puedas colocar completamente horizontal con las dos manos. Es lo más recomendable con este modelo de brújula en concreto, en la que deberás después hacer un movimiento en el que la brújula deberás extender las manos completamente hacia adelante. Deberás tener cuidado de no tener objetos magnéticos en la camiseta, como pueden ser botones metálicos, bolígrafos, linternas, que puedan alterar las lecturas magnéticas de la brújula. Eso es muy importante. Y una vez que la tenemos extendida, procedemos después a irla acercando hasta la zona del pómulo, sea izquierdo o derecho. Eso ya depende de si eres de mano derecha o izquierda. Y se apunta así, para después tener a la vista la mira en la que nos va a marcar el azimut concretamente, y poder apuntar las dos miras ópticas que tenemos para reducir el margen de error con la distancia. Desde aquí, desde este punto que nos encontramos a nivel del mar hasta la cima de esa montaña, hay aproximadamente entre unos 80 a 100 metros. Entraría dentro el rango de la lectura correcta para hacer con esta brújula, y podemos identificar correctamente la base de la montaña. Por lo tanto, la lectura debería ser correcta prácticamente en un 100%. Y recordemos que siempre cuando se va a medir alturas hay que añadir nuestra altura corporal, ya que estarás haciendo la lectura con la brújula a la altura de tus ojos. Por lo tanto, tu altura corporal afectará la lectura de la brújula en cuanto a medición de altitudes, y tendrás que tenerla en cuenta y sumarla al resultado que te dé la brújula. Vamos a proceder. Este es el punto por el que se marca el rumbo al que queremos llegar. Quiero llegar a ese punto en concreto. Se abre la brújula y se apunta allí, completamente extendida, de manera que este recuadro quede en la zona que quiero yo hacer la lectura. Extendemos el clinómetro y lo colocamos en forma recta. Y ahora procedemos a la lectura, como vas a ver a continuación. Una vez que tenemos la brújula colocada así, de esta manera, en el pómulo, tendrás que ir subiendo la mira para ajustar las líneas, como dije anteriormente, y reducir el margen de error. Listo. Ahora marcamos la altura. Bajamos el clinómetro y marcamos el norte geográfico en el limbo. El limbo se puede mover y habrá que hacer coincidir la aguja verde del limbo con la que nos marca el norte geográfico. Eso es completamente común a cualquier tipo de brújula, sea lensática o no. Suelen tener un limbo móvil. Y ya tenemos la lectura. La lectura que tenemos es que para poder ir hasta ese punto tenemos que seguir una dirección en rumbo 350 grados. 350 grados dirección norte, y serían 170 grados dirección sur. Ese sería el azimut marcado. Es una línea recta desde ese punto
hasta el final de la línea. Y bien, esto vendría a ser todo sobre el tutorial completo de esta brújula lensática, y si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal.